Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Dirección Regional Valparaíso, le queremos dar la más cordial bienvenida a esta charla sobre fraude y delito tributario. El tema cierto que nos convoca hoy día, que es el fraude, que en términos sencillos es acto deliberado de engaño, falsificación, ¿cierto?, realizada con el fin de obtener un beneficio que no, indebido eh, o causar daño a otro. Y delito, ¿cierto? Es violación dolosa o una acción o omisión voluntaria que causa, ¿cierto?, también un perjuicio. En este caso, si son delitos tributarios o fraude tributario, un delito que causa perjuicio al interés fiscal. Bueno, y cualquier cierta acción que se cometa en ese sentido tiene la connotación de que produce una iniquidad, perdón, y una injusticia hacia otros. Bueno, del tema, ¿cierto? Hoy día nos va a exponer Verónica Acevedo. Ella es ingeniero comercial con bastante experiencia en el servicio y trabaja en la unidad de San Felipe. Y también nos acompaña eh, nuestro jefe del Departamento Jurídico del Paraíso, don Daniel Gómez. ¿Ya? Esperamos, ¿cierto?, cumplir con sus expectativas. Esto del fraude y del delito tributario está formando parte de los ejes estratégicos del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, que todos los años, ¿cierto?, el servicio difunde a través de los distintos medios a la comunidad, y es como la hoja de ruta donde se informa cuáles van a ser los énfasis que nosotros como servicio vamos a poner, ¿cierto?, para asegurar el cumplimiento tributario. Y estos ejes estratégicos, ¿cierto?, están también en concordancia con un modelo integrado del cumplimiento tributario que está basado en el riesgo. Así que, si es más, comenzamos con esta conversación y comienza Verónica. Adelante, Verónica, y hay cierto también para interactuando Daniel. Y al final, ¿cierto? A través del chat vamos a hacernos cargo de algunas preguntas que nos hagan ustedes. Así que una vez más, bienvenido y partimos. Muy buenas tardes. Eh, Espero que todos estén bien. Voy a empezar a compartir la pantalla de nuestra presentación. Me dan un ¿Me podrían retroalimentar si se ve? Súper bien. Sí, súper. Ya. Muy buenas tardes. Nuestro foco de hoy día es hablar sobre y compartir con ustedes sobre el fraude y el delito tributario. Para ello vamos a ver qué conceptos generales, cuál es la detección y fiscalización que nosotros hacemos como servicio, las sanciones y los comentarios asociados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Principalmente nuestro objetivo es dar a conocer cuáles son los conceptos generales y qué herramientas nos permiten a nosotros como servicio detectar a emisores agresivos. eh, ¿Con cuál fin? Prevenir el fraude al fisco y efectuar las correcciones oportunas. Todas las correcciones que resulten necesarias, nuestro objetivo es hacerlas lo antes posible, a fin de no perjudicar a los contribuyentes, no perjudicar la situación tributaria, no perjudicar la situación tributaria financiera, personal y patrimonial. Vamos a ver algunos conceptos generales. Lo principal, ¿qué es lo que nosotros hacemos como servicio? ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor, una de nuestras labores es fiscalizar el pago correcto de los impuestos, generando una conciencia tributaria. Y esta recaudación contribuye al bienestar y al desarrollo del país. Ese es lo que nos motiva para, para, mm, para seguir, para hacer todas nuestras labores. Ahora, ¿qué conseguimos qué conseguimos con la recaudación que nosotros hacemos? Establecer todos los presupuestos fiscales que nos permiten la construcción de todas las obras sociales, los hospitales, las escuelas, las bibliotecas, porque es en beneficio de todos los ciudadanos que se destinan los dineros recaudados con los impuestos.
Tal como lo dijo Miguel Ángel, mucho mejor que yo, el fraude tributario es aquel que en el fondo el contribuyente realiza alguna maniobra tendiente a eludir el pago de sus impuestos. ¿Qué maniobras pueden hacer? Distintas. Distintas acciones que el contribuyente realiza. Una persona muy sabia dijo, nosotros somos muy inteligentes, pero somos demasiado inteligentes para tratar de corromper la norma. Si la norma nos dice que nosotros tenemos que pagar la diferencia entre nuestro crédito fiscal, que es lo que tenemos a favor, versus el débito fiscal, ¿qué es lo principal que hacen algunos contribuyentes? No todos, solamente algunos, tratan de abultar, por ejemplo, el monto de sus créditos fiscales que tienen para hacer valer con el fin de disminuir su carga tributaria. Para ello, en ocasiones, estos contribuyentes desarrollan y registran en su contabilidad facturas falsas. ¿Qué es una Oh, factura falsa? Es una factura que va a señalar hechos que no son ciertos, que pueden estar desarrollados por una persona que habiendo sido registrada como contribuyente y posea la calidad de tal, no sea por ejemplo, una empresa real, sea una empresa que está diciendo que hace cosas, pero en realidad no las hace, o que realiza actividades, o contribuyentes que en una situación que no podemos juzgar, es- se van a la tentación de emitir documentos que dicen relación con hechos que no han acontecido o que no son ajustados a la verdad de los hechos. Me refiero, por ejemplo, yo puedo decir que soy un comercializador de vehículos y que estoy vendiendo un vehículo nuevo, siendo que un vehículo que se adquirió, entre comillas, de una situación ilícita, como puede ser el robo de los vehículos, y que se hace una tramitación y se trata de vender como un vehículo nuevo. Le estoy hablando así porque, de hecho, es una situación que se ha sido detectada y que ya está en condiciones de querellado y cuyas sentencias ya están a punto de salir. ¿Qué son los emisores agresivos? Los emisores agresivos son aquellos contribuyentes que el servicio detecta que reúnen la condición de emitir estos documentos. Estos documentos que podrían carecer de verdad y que están erosionando el sistema fiscal de tal forma que están permitiendo a terceros disminuir su carga tributaria. Para ello, muchas veces utilizan nuestros bien llamados testaferros o palos blancos, que son con personas que actúan a título personal o formando empresas que van a actuar de sociedades de pantalla, de fachada o de papel. ¿Qué quiere decir esto? Que son empresas que se crean. Todos sabemos que la forma de creación legal de una empresa hoy en día es un poco más accesible al universo de los contribuyentes a través de la creación de empresas en un día. Por lo tanto, pueden crear una empresa y esta empresa puede decir que se realizan actividades y puede realizar actividades, pero también puede realizar actividades que están declaradas en su giro y que muchas veces combinan con, con actividades que no han realizado. Me refiero a actividades al desglose que realizan en su documentación. Para ello, nosotros vamos a determinar, eh, bajo los procesos del servicio, la, eh, la acción de una recopilación de antecedentes si esta fuera necesaria. Y la acción de recopilación de antecedentes es toda la investigación que hace el servicio y pone a disposición
de nuestro departamento jurídico para que podamos tratar de realizar la sanción que corresponde a aquellos contribuyentes que a sabiendas han realizado maniobras para, para erosionar las arcas fiscales. En en un sentido paralelo, cuando nosotros decimos que todas las personas funcionan y realizan el pago de sus impuestos, no deberíamos de tener esta acción, pero del universo de contribuyentes tenemos un pequeño grupo que son los contribuyentes que efectivamente se dedican a realizar estas acciones que lamentablemente erosionan en mucha cantidad el patrimonio fiscal. ¿Cómo realizamos la detección y fiscalización? Primero, vamos a saber para qué hace la gente este fraude tributario, para qué los contribuyentes realizan este fraude tributario. Muchas veces hemos podido detectar estas situaciones cuando se justifican las inversiones. Simplemente una de las acciones para realizar es disminuir la cantidad de pago o su carga impositiva, actual y futura, porque no necesariamente la emisión o la contabilización de una factura nos va a señalar que en este momento el contribuyente va a disminuir su carga. Puede ser una acción inmediata y también futura. Pero también tenemos que los contribuyentes, a través de las facturas falsas, se, se blanquean capitales que vienen de actividades ilícitas, de lavado de activos y de crimen organizado. Entonces, es todo este universo el que nosotros tenemos que analizar y que podemos determinar que estamos en presencia de una factura falsa, que es constitutivo del fraude tributario, y la finalidad que tienen los contribuyentes. ¿Cómo realizamos esta detección? Principalmente nosotros podríamos hablar que tenemos dos vías. La primera, la atención en primera línea. Nosotros tenemos todavía mucha atención en primera línea a todos nuestros contribuyentes, asesores, mandatarios, que vienen y que nos presentan, ya sea personal o a través de Internet, todos sus antecedentes que van a respaldar las operaciones. Y acá es muy fundamental el rol que realizan todos nuestros colegas de atención en primera línea, que bajo su expertise, bajo la capacitación que nosotros tenemos y bajo el conocimiento de los negocios, se detectan figuras como los testaferros, muchas veces las organizaciones, las redes de facilitadores y principalmente a causa de qué, de la inconsistencia de la información. Entonces, tenemos la atención en primera línea, pero también tenemos alerta en los procesos de fiscalización. Nosotros en el área de fiscalización realizamos auditorías que ante posible inconsistencia en las declaraciones, nosotros no podemos fiscalizar otra cosa que no haya acontecido. Y en la actualización de información del contribuyente detectamos existencia de fraude. Por lo tanto, tenemos una detección personal de nuestros funcionarios, del conocimiento y la expertise que tenga cada uno, pero también tenemos la detección por medio de herramientas tecnológicas. Si bien es cierto, el conocimiento de funcionario nos va a permitir una detección temprana a lo mejor, pero nos va a permitir el individualizar el fraude uno a uno, es decir, un funcionario con un contribuyente o con una red. Pero muchas veces no es suficiente. Nosotros tenemos que ser eficientes en la detección y para eso utilizamos medios tecnológicos como me van a perdonar mi inglés, el Machine Learning, el Big Data y el análisis de clúster.
¿Qué es en el fondo qué es todo esto? Es el análisis de datos masivos, estructurados y no estructurados, que nosotros, como comprenderán, tenemos mucha información y esa información no nos sirve de nada si no la sometemos a un proceso. Para ello tenemos eh, funcionarios dentro del servicio que son expertos en el análisis de los procesos, en el análisis de la información y que dados ciertos parámetros vamos a poder concluir que hay contribuyentes que presentan unas ciertas similitudes y esas ciertas similitudes pueden eh, deberse a una condición en particular. Por ejemplo, alguna condición que señale que están cometiendo algún fraude. Eh, por ejemplo, no sé, el mismo caso que yo les daba, si un contribuyente está emitiendo facturas por venta de vehículos de alta gama, sin ser un importador directo, sin ser un representante de marca, nosotros podríamos seleccionar ese grupo de contribuyentes a través del análisis de datos y poder establecer una fiscalización más certera. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que a través de 2 días estamos determinando hacia dónde vamos a ir en el análisis de datos, en el análisis de riesgo. Como servicio, nosotros siempre estamos conscientes que la generalidad de los contribuyentes cumplen porque tienen que cumplir y ellos cumplen porque está dentro de su conciencia tributaria el que si ellos tienen que pagar, lo hacen. Pero como les insisto, este pequeño grupo de contribuyentes de alto riesgo, que hemos calificado así, que cometen fraude tributario, a veces es muy alto la consecuencia de la comisión de estos fraudes. Por lo tanto, nosotros como servicio también tenemos que realizar todas las acciones de fiscalización que nos permitan recuperar o impedir que que estos fraudes se cometan o que eh, las consecuencias de ellos sean expansivas o tratar de minimizar lo que más podemos el riesgo. ¿Cómo? Y esto nosotros lo hacemos no es por capricho, sino que porque estamos 100% interiorizados en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario y que eh, nuestro fin siempre va a ser asegurar el cumplimiento tributario. ¿Cómo? A través de estrategias de asistencia y colaboración, a través de estrategias de prevención y control y a través de estrategias para el fraude y el delito tributario. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en estos momentos estamos principalmente en la estrategia de asistencia y colaboración, dándole siempre al contribuyente el conocimiento de las acciones que puede tener. Estamos siempre dentro de los objetivos de control de la ilusión, estamos focalizados en segmentos de contribuyente, estamos focalizados en nuestros impuestos de IVA, renta territorial e impuestos de alto valor, de bienes de alto valor y todas las iniciativas de asistencia del ciclo de vida del contribuyente. ¿Cómo nosotros logramos la efectividad contra el comportamiento agresivo? Primero, ¿cuál es nuestro foco? Nuestro foco es que los contribuyentes que deliberadamente, es decir, a sabiendas, ellos es una intención, no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. Queremos identificarlos. ¿Para qué? Para una vez identificados a estos contribuyentes agresivos, en cada etapa de ciclo de vida del contribuyente, podamos diseñar acciones preventivas, correctivas o tal vez estructurales. En algunas condiciones es necesario incluso cambiar nuestro marco legal para ser más oportunos en la detección del fraude. ¿Cómo lo podemos hacer?
fortaleciendo el uso de modelos analíticos para capturar patrones de comportamiento de los contribuyentes y así detectar operaciones fraudulentas de manera inmediata. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Trabajamos nosotros solos con el servicio? No, trabajamos siempre en conjunto, trabajamos con información que nos proporcionan, por ejemplo, y que también traspasamos información con el Servicio Nacional de Aduanas, con la Unidad de Análisis Financiero, con la PDI, etcétera, etcétera. Nosotros no es tan solo la información que poseemos, sino que es toda la información que recabamos para poder llegar a concluir hacia estos contribuyentes que están desarrollando acciones para no cumplir. ¿Y eh, qué es nuestro objetivo final? Profundizar el compromiso de cada contribuyente, de cada habitante con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la responsabilidad social tributaria. Como les dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, prevenir. ¿Cómo? Alertas. Nosotros les estamos dando constante alerta a los receptores sobre las operaciones que están haciendo con sus proveedores. Nosotros también realizamos campañas publicitarias, como un eslogan parecido a un programa de televisión: no caigas en la trampa. Detectar. ¿Cómo vamos a detectar? Ya les señalé, nosotros tenemos detecciones por los funcionarios y por el análisis de datos. ¿Cuándo? En el inicio de actividades, a través de la experiencia fiscalizadora y a través del uso de modelos analíticos. ¿Qué va a generar dicha detección? Se pueden condicionar a los contribuyentes. Se pueden generar marcas de emisión de documentos, se pueden condicionar las condonaciones, se pueden condicionar los documentos en el registro electrónico de compra y venta, como también la aplicación del artículo octavo ter, que, no, que finalmente permite al servicio revocar, restringir o diferir la autorización de folios de documentos tributarios electrónicos. Nosotros tenemos, y la ley tenemos la obligación de tratar de recuperar este dinero que ha sido conscientemente por los contribuyentes sacado de nuestro sistema tributario a través de acciones de fiscalización, pero también nosotros mandamos mensajería correctiva. ¿Por qué? Porque a veces, muy pocas veces, pero también puede adolecer un error, un pequeño error. Pero yo creo que principalmente realizamos todas las acciones de fiscalización. Y nuestro jefe de departamento jurídico ya se encarga de que en aquellos casos que la gravedad de los hechos amerita, de establecerlas, de proponer y gestionar las querellas y las sanciones. ¿Cómo vamos a prevenir? Realizando difusión interna y externa. Nosotros tratamos de dar la mayor cantidad de información a los contribuyentes a través de nuestra página web, a través de la prensa, a través de los canales de televisión. Ojalá que nos ayuden a difundir que la acción del servicio, si bien es cierto, en algunas ocasiones nosotros ayudamos mucho a los contribuyentes, pero de estos contribuyentes que deliberadamente realizan acciones, nosotros tenemos que también realizar todas las acciones proporcionales al ilícito cometido. Por ejemplo, en esta campaña de prevención y conciencia, tenemos una factura y se les señala a los contribuyentes en su registro electrónico o se les manda mensajería sobre alertas de documentos. Ya el contribuyente tiene que analizar si es que va a incluir esa documentación en su registro o no.
se les señala por mensajerías que si incluyó una factura que no correspondía, puede realizar la corrección o rectificación de esta declaración. Como les digo, estaba nuestro eslogan: no caigas en la trampa. Muchas veces la tentación genera eh, caer en una trampa, porque en una trampa que les va a generar muchas consecuencias, como por ejemplo, las vamos a ver un poquito más adelante, eh, una tentación de caer en la factura falsa puede generar consecuencias mucho más graves que solamente el pago de los impuestos. Cuando nosotros ya estamos en el área de fiscalización y hemos detectado la existencia de un fraude tributario, el servicio va a dar inicio a acciones de fiscalización, es decir, de acciones propias nuestras para poder establecer el cobro de los impuestos. El primero, cobrar los impuestos. Podemos hacer inicio a una auditoría tributaria en la cual el contribuyente puede acceder y rectificar su impuesto, puede hacer una citación a la cual el contribuyente puede nuevamente rectificar su impuesto y en caso de no acontecer, llegar a una instancia, una liquidación, como también establecer acciones sancionatorias, donde están regulados como el procedimiento en la circular 58 del año 2022, que una vez detectada esta infracción, se da inicio a un procedimiento destinado a hacer efectiva la responsabilidad del infractor. ¿Cuáles son las sanciones? Porque esta tentación de incluir, por ejemplo, una factura falsa en nuestro registro electrónico, en nuestra contabilidad, no tan solo es el cobro de los impuestos, puede ser sancionado. ¿Y cómo puede ser sancionado? Acá nos remitimos al artículo 97 del Código Tributario, específicamente en el número 4. ¿Por qué tenemos tachado el 97.4, inciso quinto? Porque la ley 21.713 fue publicada recientemente en el Diario Oficial, el 24 de octubre, pero empieza a regir en 2 días más. Entonces, el que maliciosamente confeccione, venda o facilite cualquier título, guía de despacho, facturas, nota de débito, nota de crédito, boletas falsas, con o sin el timbre de servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos descritos en este número, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Pero esto ha sido reemplazado o será reemplazado, entrará en vigencia el 1 de noviembre con que el que confeccione, venda o facilite cualquier título, guía de despacho, facturas, nota de débito, nota de crédito, boletas falsas, con o sin timbre de servicio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. También en el inciso sexto, que es un nuevo inciso, el que incurre en alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior para cometer o posibilitar la comisión de los delitos de este número, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y una multa de hasta 100 unidades tributarias anuales. Entonces, no estamos hablando solamente del cobro de los impuestos, estamos hablando que podría ser también una sanción pecuniaria y, en el caso más grave, podría dictaminarse una condena de presidio. Por otra parte, el artículo 97, número 4, en el inciso segundo, acá estamos frente a los contribuyentes afectos al impuesto a las ventas y servicios y otros impuestos sujetos a retención o recargo que realicen maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados
con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo con la multa del 100% al 300% de lo defraudado. En el inciso 97.4, inciso primero, también tenemos una modificación que va a entrar en vigencia el 1 de noviembre, donde las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o la omisión maliciosa de los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas, o a las demás operaciones grabadas, la adulteración de balances o inventarios, o la presentación de estos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones, o a burlar el impuesto con una multa del 50, que se traslada al 100%, al 300% del valor del tributo eludido. Se elimina el eludido, es el tributo defraudado, y con presidio menor en sus grados medios a máximo, ahora queda solamente en máximo. Esa es la parte de sancionatoria, pero también puede tener otras consecuencias. Si nosotros detectamos a un contribuyente, puede ser marcado, como decía ahí, con exclusión de condonaciones y o con la emisión de una resolución acogida al artículo 8 ter del Código Tributario, que va a restringir, diferir o revocar la autorización de documentos tributarios. O sea, todo este procedimiento que hemos señalado siempre va a ir destinado a recuperar la, el dinero que salió del ciclo tributario, como también a prevenir que esta situación siga aconteciendo y sancionar a aquellos que, a sabiendas, han realizado estas maniobras tendientes a desvirtuar o erosionar nuestra base tributaria. Eh, yo sé que es muy poquito, pero es muy consolidado y es en este breve espacio de tiempo que tenemos para presentarle. Miguel Ángel. Sí, mira, también dentro de las otras situaciones que podría haberse enfrentado el contribuyente está hoy día vigente, ¿cierto? A partir del 1 de noviembre, la opción de poder repatriar capitales. Y el contribuyente, ¿cierto? Que está sancionado por algún delito tributario, de acuerdo a la ley, ¿cierto? No va a poder acogerse a este pago eh, sustitutivo de todos los impuestos, ¿cierto? Que, por renta que se está de afuera del país, ¿cierto? Es un 12%. Entonces, esos contribuyentes tampoco van a poder acogerse a esta repatriación de capitales que se llama, ¿ya? Eh, Daniel, porque mira, hay algunas consultas en el chat, las voy leyendo, Daniel, y vamos a irlas contestando. Aquí tengo a Lorena Fuentes, que pregunta, si yo realizo una compra real a un proveedor, pero este resulta ser una empresa falsa, ¿cómo detectarlo antes? Bueno, ahí creo que es relevante algo que planteabas tú y que planteaba también Verónica, respecto a la información que nosotros tenemos y que tal como se planteó existe. Nosotros tenemos una detección bastante oportuna respecto de contribuyentes con comportamiento agresivo. Y normalmente aquí saltan las alertas, ¿cierto? Le va a llegar en el registro de compraventa una alerta diciéndole que eventualmente esta factura tiene alguna irregularidad, el contribuyente es un emisor agresivo, etcétera, 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 que ya es en sí mismo una alerta en respecto al tema. Pero aquí también es importante las medidas de resguardo que el propio contribuyente debe tomar y que dice en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 23, número 5 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Vale decir que yo debo
tener la cuenta corriente de la empresa registrada, pagar las facturas con cheque, transferencia, tal como lo indica la norma. O sea, la mejor medida de resguardo respecto de este tipo de situaciones, primero está las alertas que el servicio da. En la página web del servicio también uno puede visualizar el comportamiento tributario de terceros, por una parte. Esta alerta que podría salir en el registro de compra y ventas, pero el mejor resguardo es dar cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 23, número 5 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Creo que lo mismo aplica a la siguiente pregunta, porque si dice que si la compra fue verdadera, recibe el producto y el contribuyente, entiendo yo, ¿cierto?, está catalogado como fraudulento, me imagino que por ahí va la pregunta. Aquí es lo mismo. El propio 23 número 5 exige, en caso de que el servicio pudiera cuestionar la operación, que ésta se pueda acreditar fehacientemente. O sea, hay que acreditar la materialidad de la operación. Y para eso, indudablemente, y creo que por eso también es relevante, como lo plantea Miguel al principio, que tengamos estas conversaciones. Parte también de nuestro plan estratégico, el poder difundir esto a los contribuyentes, a sus asesores, porque también es relevante eh, tener presente que pueden existir distintas figuras de fraude, ¿no? O sea, aquel que quiere directamente, como decía Lavero, eh, defraudar, vulnerar el sistema tributario. Puede que hayan otros que quieran engañar a un contribuyente, pero yo creo que para eso, indudablemente, pesa sobre el contribuyente también el dar cumplimiento estricto a la normativa legal y que principalmente está en el 23 número 5 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Y por otro lado, como les decía, está esta posibilidad, la alerta que podría salir en el registro de compra y ventas por una parte, y en segundo lugar, la posibilidad de verificar la situación tributaria del tercero con el cual yo voy a contratar. Eso, no sé si respondí a las preguntas que me efectuaron. Sí, como dices tú también, Daniel, el servicio permanentemente está a través de nuestra página de internet, señalando al contribuyente que él puede verificar cómo es el comportamiento del contribuyente, en este caso del proveedor, ¿cierto? Para que él pueda revisar si una boleta electrónica, una factura electrónica, está realmente en los registros del Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto, está de alguna manera autorizada. Entonces, también es una medida precautoria que todos podemos, ¿cierto?, verificar si efectivamente que nos está proveyendo de alguna mercadería o nos está prestando un servicio, efectivamente está, por lo menos, esos documentos está autorizado o está en el poder del Servicio de Impuesto Interno. Ahí también hay una pregunta de Víctor Milian, ¿cierto? Dice, buenas tardes, si hay Miguel, un pero proveedor. Miguel, te quería complementar, disculpa. Perdón, Carolina. Sí, Ella, Carolina Orellana, jefa del Departamento de Fiscalización de Valparaíso. sí, también al contribuyente les aparece, cuando consulta el estado del formulario 29, una observación, de hecho les aparece en amarillo y una Y cuando hay algún periodo en que consideraron facturas de proveedores con comportamiento irregular. Les aparece un monto del discriminante, que es el monto del crédito, por lo tanto el contribuyente puede saber. Eso no significa que nos presenten una petición administrativa que nos digan, oye, acredíteme. No, nosotros si iniciamos un proceso de fiscalización, ahí le vamos a pedir que ustedes nos acrediten. Pero el contribuyente tiene que tener el resguardo que si la operación es real y pagó de acuerdo a lo que dice el 23 número 5, tal como decía Daniel, ustedes van a poder acreditar la procedencia de ese crédito fiscal. Pero si yo pagué en efectivo, si yo le hice una transferencia directamente al RUT del dueño de la sociedad y no el que dice la factura, o el contador de la sociedad y no el que dice la factura, o solo le transferí el IVA y después le voy a pagar, eso no cumple con los requisitos del 23 número 5 y por lo tanto, en caso de que nosotros iniciemos un proceso de fiscalización, lo más probable es que el contribuyente va a tener que rectificar y rebajar ese crédito fiscal. Entonces, ¿para qué sirve esa alerta? Para que el contribuyente pueda ir revisando, para que cumpla estamos hablando aquí de contribuyentes que quieren cumplir con la norma. Entonces, si yo veo que el proveedor X, el primer mes me salió que me genera esta observación, el segundo mes ya tengo que tener el resguardo de pagar, de acuerdo como dice el 23 número 5, como un resguardo para mí, en caso de que el contribuyente incumpla. Eso quería agregar, don Miguel. Muchas gracias, Carolina, usted como siempre ahí aportando.
Ahí me hace otra pregunta de mi querida colega, ex compañera del comercial, doña Clara Torres. Dice, mi preocupación es respecto a los pequeños trabajadores como jardineros, pinta uñas será o punta uñas dice, pintores ocasionales y maestros en general. ¿Podrán iniciar sus actividades como pequeños y declarar mensualmente PPM de acuerdo a las boletas de servicios exentos de IVA? No sé si hay algo más que aclarar para que le damos la palabra a Clara. ¿O está claro la pregunta? Yo entiendo que ¿Clara? ella habla como de servicio de segunda categoría, ¿cierto? Que el ¿Clara? jardinero, entiendo que Clara, el jardinero. ahí Ya, está. ¿me permite? Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Fue muy interesante la charla. Mira, lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja ya independiente, como las que pintan uñas, las peluqueras que van a las casas, ya que no tienen iniciación de actividades y le transfieren, entonces están preocupadas por eso. O los pintores, gente que trabaja ya en forma irregular, ¿ya? Porque no tributan, ¿ya? Entonces, yo creo de que se le podría recomendar de que trabajaran como lo hacían antes los pequeños contribuyentes, ¿me entiende? De que paguen mensualmente de acuerdo a las boletas que emiten, su 2 o 1%, lo que corresponda, y que el impuesto a la renta si ellos pagaron más, no se les devuelve naturalmente, ¿ya? Y si pagaron menos, pagar la diferencia hasta completar las 2 UTM que se le cobraba anualmente. Entonces, porque hay mucha preocupación al respecto, de verdad. Eso es lo que es mi opinión. Gracias, Clara. ¿Quién va a responder? ¿Daniel? Perdón, ¿Carolina? perdón, no es de segunda categoría, ¿ya? ¿Por qué no es de segunda categoría, señora Clara? ¿Cómo? ¿Por qué no es de segunda categoría? Porque los de segunda categoría son los trabajadores, ya, los trabajadores independientes perdón, los trabajadores apatronados, ya. No tengo yo claro que una persona pueda pagar impuestos de segunda categoría y que sea, no sé, jardinero, por ejemplo. Lo que pasa es que si prima el trabajo por sobre el capital, son rentas del 42, número 2, segunda categoría, boleta de honorarios. Si usted se refería a los contribuyentes, los pequeños contribuyentes, el artículo 22, que pagan un impuesto a la renta estimado, dependiendo del tipo de trabajo, y ahí teníamos los suplementeros, y tenemos a los contribuyentes que trabajan en la feria, y la norma los especifica. Todos los ejemplos que usted me da no caben. Entonces, si yo tengo un jardinero que viene a mi casa, corta el pasto, no sé, trae la maquinita y él corta el pasto en la casa, sería rentar 42, número 2, boleta honorario. El pintor ocasional, que yo pongo la pintura, todo, y él solamente ponga su expertise, sigue siendo boleta honorario. Maestro que hace la reparación y yo compro todos los materiales, sigue siendo el trabajo por sobre el capital. Y en el tema de las peluquerías, ahí la otra vez con Daniel tuvimos una conversación porque es un variopinto, pero me voy a ir al ejemplo que usted dijo. Supongamos que es el peluquero que va a su casa y le corta a usted el pelo en su casa, lleva sus tijeritas, ahí sería una boleta de honorario. También. Pero los pequeños contribuyentes del artículo 22 está bastante delimitado y ninguno de los ejemplos caben ahí en ese régimen. No sé, ahí, Daniel, si Perdón, ¿me podrías dar alguno de los ejemplos de lo que yo planteé? ¿Alguna de actividad los que planteó o de los contribuyentes del artículo 22. de los contribuyentes que tenían efecto al artículo 22, que dice que está bien limitado? Están los suplementeros, Talleres Y altas- artesanales. los pequeños Talleres mineros artesanales. artesanales, Talleres artesanales. sí, Ujú. pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, los kioscos son Pescadores. eh,
pescadores artesanales. Esos son los 5. Ah, Sí. ya. Pero están los de la vía PU. Eso mismo. Gracias. Sí, ahí tengo el caballero que tiene un kiosco o, eh, y ahí está el suplementero que vende solo diarios o el pequeños comerciales que desarrollan actividades en la vía pública. Y ahí, obviamente que depende, tienen que tener, eso sí, permiso municipal. No es el caballero que llegó y se puso en la calle sin permiso de nadie. Sí, aprovechando Muchas gracias. la consulta de Clara, bueno, efectivamente hay mucha inquietud por parte de nuestros contribuyentes a raíz de esta reforma de la ley 21713 con respecto a que los bancos, ¿cierto?, van a tener que entregar información cuando reciban más de 50 transferencias, ¿cierto?, en un semestre o más de 100 en un semestre, el servicio va a contar con información. Entonces ahí también es para rayar un poco la cancha en el sentido de que efectivamente hay muchos contribuyentes que están ejerciendo una actividad comercial o de servicio y no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Entonces también hay nuestra subdirectora de fiscalización ha señalado de que la persona que el tesorero de curso o alguien que recibe transferencias, eso no van a entrar, ¿cierto?, en este tema de fiscalización, porque el servicio va a conjugar varios factores para llegar a dilucidar quién efectivamente está desarrollando alguna actividad comercial o de servicio y que no estaría cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Eso. Bueno, ahí complementar un poco con el tema de los pequeños talleres, de los propietarios de un taller artesanal u obrero, que deben tener un máximo de 5 trabajadores, que aquí Ahora, también el artículo 26, ¿cierto?, de la ley de la renta es la que establece el sistema de la tributación y cuál es el capital efectivo que deben tener. Y ahí quizás como para enredar la cosa nomás, pero claro, y que ahí efectivamente uno podría entrar a preguntarse quién califica como un pequeño taller artesanal. En el ejemplo, y que lo conversábamos hace una semana atrás con Miguel Ángel y con Carolina también, respecto, por ejemplo, al ejemplo de la peluquera, ¿cierto? Si la peluquera va a la casa de uno, corta el pelo, no tiene un puestito, etcétera, indudablemente va a tener que emitir boletas de honorario. Pero si tiene un puesto establecido y ella es la única peluquera, tiene una persona que le barre, obviamente podría entrar dentro de esta categoría de pequeño taller artesanal. Y por lo tanto, grabado con impuesto primero y tendría que emitir boletas de ventas y servicios exentas. Entonces, en el ejemplo, como dijo la Carola, en el ejemplo de las peluquerías, pasamos de un rango de tributación por todos los aspectos de la tributación, porque si además ese mismo tiene 2 sillas y arrienda una, está grabado con IVA por el arriendo, sale del concepto de pequeño taller artesanal y tiene que tributar de otra manera. Creo que el tema de los peluqueros es bien interesante, pero en el El pel- ejemplo que se pone aquí, obviamente que si la persona trabaja sola, no tiene una peluquería establecida, sino que atiende a domicilio, tiene que emitir una boleta de honorario y está dentro de la segunda categoría. muchas gracias, Daniel. Finalmente, el colega Lincoln Vega nos hace la siguiente pregunta. Dice, si un emprendedor no está formalizado y quiere ahora iniciar actividades, ¿cómo lo hace para declarar todas las ventas realizadas con transferencia de julio a noviembre de 2024 si va a iniciar actividades recién ahora en noviembre? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que uno tiene que ir despejando si se quiere, ¿no? El artículo 68 del Código Tributario establece que toda persona que va a realizar una actividad susceptible de ser grabada con impuestos tiene el plazo de 2 meses para dar aviso del inicio de actividades. Y lo mismo establece, ¿cierto?, la obligación que está en el DFL 3 del 69 respecto de la inscripción en el rol único tributario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí el primer supuesto es que si yo causo o puedo causar impuestos, voy a tener que hacer inicio de actividad. Si este está grabado en alguna de las categorías que establece el artículo 68 y en las condiciones que establece. Luego, en definitiva, lo que determina el momento del inicio de actividades, en mi opinión, es precisamente la realización de alguna actividad que pueda grabarse con impuestos. Y aquí un tema que bien relevante respecto, por ejemplo, de las actividades de comercio. Porque nosotros entendemos, siempre decimos vender,
Y la verdad es que el acto de comercio que da inicio a la realización de una actividad comercial es la compra mercantil, o sea, la compra de un producto con ánimo de reventa. Si yo, por ejemplo, quisiera llevar el proceso, el periodo al momento en el que yo voy a iniciar o debería iniciar actividades, es, por ejemplo, cuando yo compré las 60 pares de zapatillas que ahora voy a vender. Ese es el momento que marca el momento en el cual se me computan a mí los 2 meses para que yo haga el aviso de actividades. Dicho eso, si yo, por ejemplo, empecé a realizar estas actividades en julio, voy a tener que ir a Impuesto Interno a informar mi inicio de actividades fuera de plazo y me van a cursar una multa ahí que no sé, ahí la Verito, la Carola saben de cuánto es, pero no es tan alta. Eh, y obviamente me va a generar, sí, la Una posibilidad, UTM con derecho a condonación. un UTM con derecho a condonación, No y que por lo necesito. tanto, me va a permitir además ahí, evidentemente, poder generar y corregir todos mis formularios 29, usar los créditos fiscales que no utilicé, declarar los débitos y por lo tanto formalizarme. En definitiva, en función de ir rectificar, o en realidad no rectificar, presentar los formularios que se hayan podido omitir. Hay una multa, sí, pero indudablemente también establece el momento desde el cuándo y permite también poder hacer uso de los beneficios que se pueden establecer ya siendo contribuyente formalizado. Eso por mi parte. No sé, ahí Súper. Carola o Sí, Berito. hay que complementar, la subdirectora estuvo el jueves pasado acá en la Católica en una actividad de difusión y respecto a este mismo tema, quizá un poco tranquilizarlo, porque puede ser como el ejemplo que dio Daniel, de que yo empecé a comprar cositas en China y el negocio prendió y entonces la invitación a esto hoy día, la primera etapa es formalizar, regularizar eso, declarar los impuestos que falten y ponerse al día. No es una cacería de brujas detrás de esta medida. Esta es una medida que la levantó el mismo Servicio de Impuestos Internos y en realidad era a raíz de que cuando volvimos de la pandemia nos dimos cuenta que había muchos locales comerciales que tenían pegado un papelito, especialmente los restaurantes, que decían solo efectivo de transferencia. Y eso claramente eran contribuyentes con locales establecidos que querían burlar emitir el documento tributario. Entonces, por ahí nació, más que venir a perseguir, tal como decía Daniel, a la tesorera del curso y no va a ser el foco. En realidad es ir a ver a contribuyentes que teniendo quizás inicio de actividades, están teniendo estos movimientos y no lo están declarando, o contribuyentes que claramente tienen un comportamiento que demuestra que tienen alguna actividad comercial que no está informada para que ellos se regularicen. Esa es la idea. ¿Te puedo hacer una consulta? Yo Sí, soy Verónica, la presidenta del Colegio de Contadores de la Quinta Región. Más que justamente relacionado con lo que tú me acabas de mencionar, yo porque creo que de repente los contadores están, por lo menos el caso de los contadores, porque me han hecho hartas preguntas en el consejo, más que nada porque los contadores, la mayoría de los contadores recibimos, por ejemplo, un ejemplo normal, a veces en el mes recibimos más de 50 transferencias porque nosotros a algunos clientes les pagamos los IVA, las previsiones, les pagamos los sueldos. Entonces, yo creo, mi manera de pensar es que, como tú dices, que va a haber un cierto cruce y una cierta lista del RUT de la persona. Por ejemplo, si vieran, por ejemplo, el RUT mío, verían que tengo 100 transferencias mensuales, pero yo soy contadora, tengo giro de segunda categoría, tengo boleta de honorario, por consiguiente se puede aludir que todos esos clientes que te depositan son clientes y tú pagas cuentas de ellos. A eso es lo que yo he tratado como de pensarlo. Imagino que exacto. el criterio más o menos viene siendo como el mismo. Y usted lleva varios años de contadora y tenemos la información de todas las boletas de honorario que usted da y en las declaraciones anuales de impuestos usted tiene declaraciones todos los años de honorario, por lo tanto no hay nada sospechoso. Lo sospechoso sería que usted tuviera todos esos depósitos todos los años y no tiene ningún ingreso por ninguna otra parte y yo voy a ver y de acuerdo a la información que tiene aduana, usted tiene importaciones todos los meses por 5 o 6 millones de pesos mensuales. ¿Por qué importa 5 o 6 millones de pesos mensuales si no vende nada y además todo el mundo le transfiere? Entonces,
por eso lo mismo, lo de la tesorera del curso. Si la tesorera del curso recibe depósitos de 30.000 pesos y son, no sé, 30 depósitos mensuales, está claro que es la tesorera del curso, no hay mucho más que darle vuelta. Pero no es solo la transferencia, es eso, más otros antecedentes que nosotros podemos tener que nos puede dar indicio. Y lo primero que vamos a hacer es ir a preguntarle. Y puede que la explicación que usted tenga sea súper lógica y nos diga, sí, yo tengo, pero van a haber otras explicaciones que quizás los antecedentes que tenemos nosotros en realidad no resisten mayor análisis que un contribuyente que de verdad está desarrollando actividad. Y ahí es súper importante el contribuyente que tiene inicio de actividades, que prefirió en el fondo saltarse la obligación tributaria a través de la transferencia, porque a ese es donde vamos a ir primero a ir a preguntarle por qué las transferencias quizás no coinciden con las boletas. Sí, en el fondo esta medida, ¿cierto? De alguna manera viene a transparentar, ¿cierto? Lo que se persigue en todo sistema tributario, que sea justo y equitativo y que todos, ¿cierto? Contribuyamos de acuerdo a la actividad que realmente realizamos. Porque efectivamente, ¿cierto? Se estaba produciendo una competencia desleal con aquellos contribuyentes que estaban cumpliendo, con aquellos, ¿cierto? Que como decía la Carola, que hacían importaciones, ¿cierto? Luego vendían todo por internet, recibían la transferencia y no había ningún impuesto que se estuviera enterando en arcas fiscales. Entonces, con esta información nosotros vamos a poder hacer un análisis exhaustivo, ¿cierto? Y aquellos contribuyentes que realmente debieron haber tributado van a comenzar a tributar, pues, y aquellos que no les corresponde, como el tesorero o como el caso que planteaba Verónica, no les corresponde, no nomás. Pero no es una situación que a todo evento, sino que nosotros vamos a hacer, vamos a aplicar lo que la legalidad vigente le importa a cada persona, a cada contribuyente. Ya. Disculpe, ¿puedo hacer yo una consulta? Señora Lenca, adelante, por favor. Sí, ya mire, tengo lo que más me preocupa a mí en la empresa que represento es de que el tope que tengo, por ejemplo, escuchaba del artículo, creo que lo anoté, por el tema de no pagar en efectivo a un proveedor o una transferencia con el total. Me pasa mucho que, por ejemplo, tengo que pagar una factura de 10 millones, 9 millones y el tope de la persona que va a recibir, miento, la empresa que está pagando me permite hacer un tope de 5 millones. Entonces me queda como abonado y no, y ahí es donde el dueño de la empresa de mi proveedor me dice, pero transfiéreme la diferencia, no sé, a la cuenta del representante legal. O eso definitivamente ya debería dejar de ocuparse. ¿Qué va a pasar ahí si mi proveedor no tiene la cuenta? Porque me ha pasado. Me ha pasado que existen topes en las propias cuentas de tanto de mis proveedores y en la misma cuenta de la empresa. Ese es el punto que me Sí, preocupa porque inclusive a mí me ha tocado caso de pagar finiquito de trabajadores y que el monto, es de una empresa de transporte que hablo, que el monto a finiquitar, no sé, son 4 millones y tiene cuenta RUT y yo le coloco, no sé, me preocupo de que con su puño y letra hice escribir al trabajador, pero me hizo mucho... tic porque yo fui al servicio a preguntar en persona el efectivo, que me lo están cuestionando mucho. Entonces me da un poquito de pudor eso, porque yo para solucionar luego, como contador, para solucionar luego el trámite, que no se pierda, no sé, que la factura por no pagar y que le corten de un día a otro las tarjetas a los sí, transportistas, es que yo al creo que, conductor. sí, Entonces, señora ese Lenca, es el punto claro. mire, yo he Como para visto que se entienda, me preocupa el efectivo más que nada porque yo fui al servicio a preguntar qué hacía en ese caso. Muchas o sea, si usted va a pagar en efectivo a Jumbo, yo creo que no hay problema, porque Jumbo está y es una empresa grande que existe y lo más probable es que no sea un emisor agresivo. El tema quizás es este otro proveedor que recién estoy trabajando y no lo conozco hace tanto tiempo que quizás mejor tener este resguardo. Yo sí he visto lo que usted me dice, pero quizás también hay que hablar con los bancos, porque yo sé que hay sistemas de pago que uno entrega nóminas de pago al banco y autoriza, o sea, se entregan nóminas y ellos autorizan
un sistema centralizado que se cargan y después el representante autoriza y se hacen las transferencias, pero no como una transferencia normal, sino que son como pagos por nómina. Entonces, si ustedes tienen esa situación, estamos hablando de una empresa grande, entonces tienen que ir y ver con el ejecutivo del cuenta cómo pueden hacer para hacer ese sistema de nóminas. Que yo en alguna vez hablé con un contribuyente, me decía, no, mira, como no sé, mi contador crea la nómina, yo después la reviso y yo doy la autorización en el banco y ahí salen todas. Y sí, yo he visto contribuyentes que, no sé, la factura es de 18 millones y me aparece la transferencia uno, la 2, la 3 por 5 millones y la última por 3 millones. Pero están todas las transferencias a la sociedad, hacen número, referencia al número de la factura y están todas muy seguidas si es que no pueden ser el mismo día, pero les recomiendo ver con el tema del banco, ese sistema de pago a través de las nóminas de banco, que eso aguantan a veces quizás más montos. Sí, lo que pasa es que lo hemos intentado y no nos ha resultado mucho por la cantidad de trabajadores, no es una No, empresa que de el tema de los transporte finiquitos ya grande. es otra cosa. Yo estaba Ah, hablando de la no, me factura de refiero a proveedores. que... Ah, de proveedores, ya, Sí, perfecto. no, Ya, el tema podría del ser. finiquito Conseguimos, conseguimos, no, lo que pasa es que en realidad nos pasa más con las facturas muy altas, con las facturas muy altas, que se demora el banco en poder darnos una cuenta. Hemos como empresa, como que se ha ido pidiendo cupo y cada vez como que el cupo fue más poco de lo que creció, como para que se entienda un poco la empresa. Eso, muy poquitos los casos, pero en realidad, por eso es mi pregunta específica, porque es ahí donde es el único problema que yo me atrevería a decir que me pasa y que poder orientar al dueño en este caso de que le ponga más énfasis, que cambie de banco o que vea alguna alternativa entonces, porque ahí donde lo ve como más relajado porque no habíamos tenido nunca un y problema tiene que ser, acá y es lo que van a... y tiene que ser un resguardo para él. Es un De recuerdo, acuerdo. eso es un resguardo para él, sobre todo. Bueno, Ya, estamos muchas gracias. llegando al final de esta charla. Agradecer a Verónica, ¿cierto? A Daniel y a Carolina por habernos acompañado. Recordarle también a cada uno de ustedes visitar periódicamente nuestra página de internet, que es la voz oficial del servicio. Sobremanera, ¿cierto? Que ahora tenemos bastante información a raíz de la publicación de la ley 21713, ¿cierto? Que es la ley sobre obligaciones tributarias, para que la estén permanentemente visitando, de tal manera que también den una buena asesoría a sus clientes. ¿Ah? Eh, y bueno, también agradecer su tiempo en haber participado en esta charla y quedan desde ya cordialmente invitados a una charla que vamos a hacer en noviembre sobre la ley de pronto pago y sobre la declaración jurada 1913, que es sobre caracterización de grandes contribuyentes. Así que, por mi parte, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Don Miguel, Muchas gracias a todos. me Muchas permite gracias. un aviso de utilidad pública antes que tuvimos reunión con el Comité de Hacienda en la mañana, entonces me van a matar si no hago esto. Ustedes saben que la ley de cumplimiento tributario establece una serie de beneficios de condonación hasta del 100% de las deudas y hay distintos parámetros, etcétera, etcétera, que desafortunadamente la ley, se presenta una ley corta, pero no sabemos cuándo va a salir, pero en principio la ley rige hasta el 31 de octubre respecto a estos convenios full, por llamarlo de alguna manera. Toda la información respecto de ello está disponible en la página de la Tesorería General de la República. El trámite se hace por internet para los que son contadores y tengan algún cliente que esté en alguna de estas situaciones, por si acaso, y dado el acotado tiempo, no podía no mencionárselos para que lo tengan ahí súper presente. Como les digo, en la página de la Tesorería está súper clarito el procedimiento, los montos y cómo acogerse. Eso nada más y agradecerles obviamente por su asistencia también. Muchas gracias. Gracias, don Daniel. Muchas Que tengan una muy buena gracias. tarde. Muchas gracias por la asistencia.